La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Hola, soy Iván Zainea. Un gran saludo desde la lluviosa y fría Bogotá. Bienvenida, bienvenido a la edición 84 de Sonido Libre Podcast. Nuestro invitado de hoy nació en Neiva, pero lleva muchos años radicado en Bogotá. Amante de la música, publicista y desde el año 2013 forma parte de la revista Rolling Stone, siendo hoy en día editor jefe de la versión en español. También ha sido docente, asesor creativo y jurado de festivales, como el Gran Altavoz de Medellín. La lista de personajes entrevistados por él es bastante larga y envidiable, teniendo el privilegio de conversar, por ejemplo, con Sting, Metallica, Pearl Jam, Foo Fighters, Fito Páez, Los Cadillacs, Miguel Mateos, Calamaro, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade y otros más. Este 2022 se estrenó como escritor y de forma independiente lanza Sobre el Ruido, conversaciones sobre nuestra música, un libro con entrevistas dedicadas a solo artistas colombianos que pasa por distintos géneros y que sin duda alguna deja un documento histórico para la música de nuestro país, un documento muy importante. De este libro forman parte Edson Belandia, Carlos Vives, Elkin Ramírez de Kraken, Dilson Díaz de La Pestilencia, Yuri Buenaventura, Simón Mejía de Bombasterio, Noel Petro del Burro Mocho, Iván Benavides, Gambetta de Alcolíricos, Andrés Cepeda, Santiago Cruz, Alex Oquendo de Masacre, Juanes, Elkin Robinson, Héctor Buitrago, Tostado de Chucky Town, Teto Ocampo y este man. Da algo simpático, y es que de alguna u otra manera cada uno de estos músicos ha tenido que ver con algunos de los acá mencionados. Es una muy buena tarea que dejo pendiente. Ricardo Durán es el invitado de esta edición y estuvo hace varias semanas en Studio Lab charlando sobre su rol como escritor y su libro, claro está, sobre los temas del prólogo y epílogo del mismo que son bastante interesantes, sobre sus inicios y el paso de la publicidad al mundo del periodismo musical, sobre el metal que lo acompañó en pandemia, sobre conciertos, el CD, el vinilo y sus playlists de Spotify, sobre comunicados de prensa y otros temas más. Seven Sins Cervecería y Voces de Aves Glamping son marcas independientes que apoyan a Sonido Libre. La música de este espacio es compuesta por Mario Salazar y esta edición fue mezclada por Juan Lacutir y grabada en Studio Lab en Bogotá. Estudio que puedes contactar en su página web www.studiolab.live. Antes de dar inicio a la charla con Ricardo, queremos invitarte a Proyecto Utopía, Festival de Música Nómada de Colombia, viviendo una experiencia que te llevará a la playa paradisíaca de Moñitos, en Córdoba, los días 12 y 13 de noviembre. Afrobeats, champeta, reggaetón, house, techno, indie y electrocumbia son los sonidos que acompañarán esta gran fiesta con artistas como Danny Boom, Blipolar, La Payara, Mosca, Papá Cumbé, Pane, entre otros. Para mayor información puedes ingresar a @proyecto_utopía_ en Instagram y ver en detalle boletería y opciones de hospedaje. Esta es la edición 84 de Sonido Libre Podcast. Y acá inicia nuestra amena charla con Ricardo Durán. ¿Cuántos años en Bogotá, Ricardo? En Bogotá, yo nací en Neiva y estoy en Bogotá desde el 86. Estoy acá. Publicidad. Estudié publicidad acá. No, o sea, tampoco soy tan viejo. Tendría que tener como 70 años. No, yo estudié el bachillerato, presté servicio militar obligatorio cantando en el coro del ejército. ¿Cantando? Y sí, y luego estudié publicidad. ¿Por qué publicidad?
porque equivocadamente creí que en la publicidad uno podía combinar como sus intereses artísticos, creativos, con otra cosa, con algo que, entre comillas, diera para vivir. Y bueno, esas vainas de las que uno cree tener en cuenta cuando escoge la carrera. Sí. Y pues ejercí un montón de tiempo. Ahora esporádicamente hago cosas de publicidad, pero encantado de haber estudiado otra cosa. Pero, ¿y qué pasión artística había, pues, entonces, como para poder enlazarla con la publicidad? La música. La música, porque yo desde pelado, desde los 13 años o algo así, ahí yo vivía muy rodeado de adultos y vivía lejos de mis amigos, pues de los compañeros del colegio y esto. Entonces, creo que muy, muy conscientemente, pues por un lado, la música andaba por ahí, pero también muy conscientemente encontré que para la música no necesitaba a nadie. O sea, esto suena bien modesto, bien chiflado, ¿no? Bien loco. Eso es como bien amargado, creo que suena, pero sí, no necesitaba ni tener a los amigos cerca para disfrutar la música, cerca físicamente, no, como que no necesitaba. O sea, se cerraba, qué sé yo, escuchar. Ahorrar lo de la mesada y comprar discos. Que además yo vivía por Chapinero y pues esa época era otra vaina. Usted en 5 cuadras en Chapinero encontraba 3 tiendas de discos. ¿Cuál fue el primero que compró? Lo primero que yo compré fue un cassette de Soda Stereo, cassette original de Soda Stereo. Uno que sacaron acá que es como los 2 primeros discos de Soda Stereo revueltos ahí. En esos ires y venires de las pasiones musicales de un adolescente me deshice de eso. Entonces para mí realmente el primer disco que compré y lo conservo y fue un vinilo es de una banda brasilera que se llama RPM. El disco se llama Radio Pirata ao Vivo y es uno de los discos más vendidos en la historia de la música brasilera. Es increíblemente ostenta ese récord todavía. Okay. Si usted mira los listados de los discos más vendidos en Brasil, ese siempre sale por ahí peleando con los de Xuxa y con los de Unos Curas. Okay. Siempre está ahí. Y esa banda a mí me encanta y siempre le he seguido la pista. No mucho más. No hicieron muchísima más música, pero ese disco es... Usted le pregunta a cualquier rockero brasilero y ese disco está por allá arriba. Un santo grial. Sí. Ok. Entonces estudia publicidad. Ejerce, me imagino. Muy esporádicamente, como le digo. O sea, ejerció, me refiero, como contando la historia. Sí, claro. Claro, yo trabajé un par de años en el departamento de mercadeo de Avianca antes de terminar la universidad. Fui profesor también de algunas facultades de publicidad. ¿Te dictaba? En un tiempo una introducción a la publicidad, mucho tiempo redacción publicitaria y en una época fui muy, muy, muy bueno, pues modestamente, con los impresos. Porque cuando yo trabajé en Avianca yo manejaba todos los impresos de Avianca, de Sami, de Elicol. Pero llegó un momento en el que afortunadamente como que caí en cuenta de que los impresos tenían los días contados, al menos ese tipo de impresos. Y dije, no, todo se va para pantallas. Entonces ahí me concentré en escribir guiones para audiovisuales. Entonces de ahí, de esa cosa de estar escribiendo permanentemente y la pasión por la música, fue como que empecé a conectar y decir, voy a hacer un libro. Entonces empecé a hacer el libro por hobby. Uh-huh. Y después, estando en ese proceso, fue que surgió la oportunidad de ser editor de Rolling Stone Colombia inicialmente y desde el año pasado de Rolling Stone en español. ¿Y cómo se da el trance? O sea, ¿cómo llega a Rolling Stone? Porque un alumno mío se dedicó a conseguir la franquicia de Rolling Stone para Colombia. Rolling Stone había estado acá en manos de otra gente entre 2003 y 2008. Ahí se acaba la franquicia. Diego Ortiz empieza a buscar la franquicia otra vez para Colombia, creo que en 2009, y la cosa se concreta en 2013. Y en 2013, ya por esta época, hace 9 años,
empezamos. Ahí Y va. él como que desde el comienzo me tuvo en cuenta ahí y ya, o sea, yo la agarré. Nunca había hecho nada de periodismo, lo que había hecho había sido como por hobby para ese libro que yo quería hacer. Sí. Nunca había hecho nada de periodismo y ahí me metí. Y ahora como que fue muy loco porque empezamos, sí, yo creo que agosto, septiembre más o menos de 2013 y a los 4 o 5 meses estaba yo haciendo entrevista en inglés en el camerino de Metallica. Que era un descreste total, o sea, una vaina. Fue un salto bien... ¿Esa fue la primera? No fue la primera entrevista, fue la primera entrevista en inglés. Ah, ok. Para hacer la primera edición, nosotros en la primera edición hicimos un listado de las 50 grandes canciones colombianas. Entonces, para hacer eso, hicimos un montón de entrevistas, pero esas eran muy cortas. La primera entrevista a un artista internacional fue con Ariel Roth, Wow. de Los Rodríguez y Tequila. Y esa fue cuando él vino para el Festival Centro. Centro. Exacto. Que tocó solo. Que tocó solo. Un show bellísimo. Sí, esa fue mi primera entrevista de así un personaje internacional. Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices, ¡Cielos! ¡Oh, rayos! ¿pero por qué no mejor dicen? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo. Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Entonces ya entendí por qué hay una playlist ahí en su Spotify de Claro, Ariel. claro, hay un apego y porque es la primera entrevista, así que uno dice, esto me toca prepararlo. Claro, yo preparo todas mis entrevistas, pero esta pues tiene ese valor tan grande de ser como la primera grande bajo la marca de Rolling Stone y todo eso. No, y pues Ariel es un grande, o sea. Sí, claro. Y pues tenía también como esa cosa, ¿no? De pues que yo tenía en los 90 pues viví a Los Rodríguez y tenía un álbum solo de él, creo que se llama Hablando Solo, y tenía de Los Rodríguez toda esta cosa. Entonces había, bueno, y también uno de los primeros discos que yo compré en vinilo hace muchísimo tiempo se llama Por Mirarte, de Andrés Calamaro, y ahí toca Ariel Roth. Ujú. Y ahí hay canciones, al menos una, compuesta por Ariel Roth. Y en algún momento se sintió confrontado alguna cosa así o sea, arranca como un tema de periodismo sin serlo. Y pues eso creo que no es fácil. De pronto uno arranca como con un temor, no sé. ¿Alguna vez se sintió confrontado alguna cosa por ahí que dijera, uy, esta vaina como que, ¿cómo la cojo, cómo la abordo? Pues desde el comienzo, más que confrontado, era desafiado. Ok. Era, bueno, está esto, está esta oportunidad y lo que hay que hacer es prepararse. Pero yo nunca me puse a ver tanto como de periodismo, sino estudiar al personaje y estudiar su música y reconectarme más bien con él y prepararme muy bien para esa entrevista. Yo recuerdo mucho que cuando se acabó la entrevista con Ariel Roth, me dijo como que las preguntas habían sido muy sesudas. Me acuerdo del adjetivo que usó. Entonces, yo eso lo tomé por un lado como un halago, pero también lo tomé como, venga, relájese un poquito. Sí, Ok. sí, o sea, como tranquilo. Ujú. ¿Mm? Entonces yo creo que un poco de ahí vienen como las dos bases en donde yo me paro para hacer una entrevista, que es prepararme lo mejor que pueda, siempre, y por el otro lado, tratar de que la cosa sea distendida, como usted me decía ahorita, que no sea un interrogatorio, sino una conversación, y siempre tratar, siempre lo digo igual, de que sin caer en compincherías de
tratar de que la cosa sea nivelada, como que se llegue a un punto en el que sean dos seres humanos hablando. No importa si el otro es muy famoso y es millonario y ha vendido millones de discos, tratar de encontrar las cosas que nos hacen iguales. Hablar lo mismo. Sí, porque seguramente pues esas canciones que para uno pueden ser muy importantes como fanático, pues tienen detrás un montón de cosas que yo también siento y que yo también vivo y todo eso. Sí, trato como de encontrar esas cosas. Ok. Y del contexto. El contexto para mí también es muy importante, no solo para entender de dónde viene la música, sino que el contexto en muchos casos también se comparte de alguna manera. ¿Entiendes? Si usted, no sé, si usted me dice que entreviste ahorita a Fernando del Castillo de Las Almas, pues Fernando y yo venimos de contextos similares. De la misma ciudad, de una generación, de la misma generación. Sí. Entonces, ese contexto nos da un terreno común en el que podemos hablar sin estar en el juego de el artista y el periodista. Ok. Puede ser una conversación entre dos personas que viven en Bogotá y ahí sí, ya se mueve todo y la música pues funciona ahí también, da vueltas ahí. Ok. Hilando ahí un poco, arranca como hobby a escribir, ¿no? Empieza yo empecé a escribir de trabajo, pero escribir de música sí fue hobby. Ajá, hasta llegar al libro. O sea, quería como entender, sí, cómo venía pues publicista como para decir, desemboca en el libro. Y en el libro algo particular, no me he leído todas las entrevistas y lo he hecho es como salteado. Claro. De hecho, arranqué con la de Edson y automáticamente a la tercera hoja cerré el libro. Dije, no, espere, me toca irme a escuchar la música de Edson para hacerlo más interactivo y decir, este man decía esto en esta época, no me acuerdo cuál fue la primera. Edson es 2012, estoy casi, pues ahora sí. Bueno, pero era como decir, bueno, ¿qué estaba haciendo Edson en ese momento en la música? Porque va a cambiar un poco. Claro, ahí, por ejemplo, Belandia y la Tigra estaba como en un receso, pues, y él estaba metiéndose en esas cosas más experimentales de las sinfonías y toda esta cosa. Sí, una locura. Y ayer volví a leer, porque me acordaba un poco, la había leído rápido, la de Alex Oquendo. Ajá. Que por mí Alex es como... O sea, a mí me pasa a veces como groupie. Yo no sé si a usted le ha pasado. Sí. Yo creo que eso también forma parte como de la magia. Claro. Y yo me acuerdo en un Rock al Parque. O sea, para mí El Sacro es mi álbum favorito. Ese es 96, creo. Glorito Records, me acuerdo del sello. Pero ese álbum me lo sé desde el principio al final. Es muy... Me parece como el disco más progresivo de la historia musical de Masacre. Ajá. En mi opinión, no sé. Y claro, baja este man y como que, oh, por Dios, fírmeme el disco. Entonces, fue la locura. Y es chévere como el contexto que también él habla de la construcción de Masacre, pues en el tema de la importancia y de qué era Medellín en ese momento. Estoy spoileando la claro. entrevista. No, está bien. Pero bueno, yéndome un poquito en el tema del epílogo. La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices, ¡cielos! ¡Oh, rayos! ¿pero por qué no mejor dicen? Como un buen vecino, State Farm está ahí. Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo. Claro, mi amor. Después de la tormenta viene la calma. Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois. Es que hay como dos controversias, ¿no? Cuando uno empieza a leer el libro y al finalizar, ¿no? Claro, tal vez la primera es porque no hay mujeres y se plantea es como la de un poco, decir, denuncia es demasiado pretencioso, pero sí es plantear una problemática. Y el epílogo, lo que pasa es que el epílogo lo escribí terminándose el estallido social. Pero hay una pregunta, perdóname, lo interrumpo. En esa primera problemática que surge el tema de las mujeres, pues usted lo ha dicho, viene una segunda parte del libro. Pero en algún momento lo han confrontado diciéndole, venga, usted está equivocado por esto o no, ¿realmente lo confirma? Sí, porque pues... ¿Esa problemática de las mujeres? Sí,
¿Le han dicho algo después de que Nadie me ha dicho esa problemática no existe. Ajá. Lo que sí, y nadie me lo ha dicho a mí, pero sí sé que se ha dicho, y es como un poco plantear que hay algo mal ahí, porque primero, porque no están las mujeres, y segundo, como si yo me estuviera aprovechando de la problemática, ¿sí? Uh-huh. Porque no hay mujeres, está perfectamente planteado ahí, está planteada la problemática que enfrentan las mujeres en la industria musical. Está planteado y es algo en lo que ya se está trabajando ese segundo libro dedicado solo a las mujeres. Sí. No solo artistas, sino también en la parte técnica, donde creo que aún hay más discriminación y más ninguneo pues, a las mujeres. En la parte técnica es mucho más fuerte. Sí. Pero lo que sí pasa es que uno tiene que, con esto y con todo, uno tiene que, la gran lección, y lo diré 1000 veces, es echarse al agua. Siempre va a haber alguien que diga que lo que usted hizo, me perdona la expresión, es una mierda, ¿sí? Siempre va a haber alguien. Entonces, si usted quiere hacer un libro que todo el mundo aplauda, pues le queda un mamarracho que los hay, ¿sí? Ok. Pero que yo no estaba interesado en hacer. O sea, a mí me parecía más importante decir lo que tenía que decir. Y también he dicho un par de veces por ahí, yo habría podido decir, pongamos una cuota de mujeres, metamos 7 como sea. Uh-huh. Pero si yo hago eso, la problemática no queda planteada. Cierto. Y me parecía más importante plantear la problemática que hacer esto de una cuota, entre comillas, que además es una expresión bien como displicente. Ah, sí. Entonces sí, creo que era esas. Con respecto a esa problemática, eso por ese lado. Y seguramente también hay gente a la que el epílogo no le gusta, porque en el epílogo lo que le digo a los artistas es, bueno... Pronúnciese. Claro, y pronúnciese para el lado que quiera. Pero pronúnciese. Sí, exacto. O sea, yo estoy seguro que también hay un montón de artistas de derecha que por alguna razón no salen a decirlo abiertamente, digamos las vainas. Es que en el estallido del paro fue marcado, o sea... Y yo creo que ahí también hay de todo. O sea, porque a veces el que no dice porque nadie le pregunta. Porque también, a veces creo que también es responsabilidad del periodismo. Porque si usted a los artistas solo les vive preguntando de su último sencillo y su último video pues el tipo va a hablar es de eso. Muchos van a limitarse a hablar de eso. El periodismo también tiene una responsabilidad ahí. Pero sí, mi invitación es, pues como destapemos un poquito las cartas. ¿Y eso no le han dicho nada? No, todavía no. Pero sí, yo creo que es como que hay gente que le da temor a hablar, meterse en esos temas, pues porque entonces me van a dejar de seguir o voy a vender menos o no sé qué más cosas. Pero parte de lo que yo digo en el epílogo es, pues la historia está llena de artistas con compromiso político supremamente exitosos. Waters. Sí, Roger Waters, Bruce Springsteen, de Rage Against the Machine, no sé, Tracy Chapman, para hablar de mujeres, Mercedes Sosa, una cantidad de gente. Entonces yo creo que no son incompatibles, pero es como si usted trata de darle gusto a todo el mundo, tarde o temprano se garantiza el olvido, yo creo. Tarde o temprano. Creo que fue chévere el tema del epílogo para contextualizar en qué época sale el libro y pues dejarlo como un documento histórico que va, no sé, en unos años que le diga qué pasó bien en Colombia y que, o sea, está la problemática viva. Deja usted un planteamiento a reflexionar y creo que es un buen punto abierto como para tener varias... Sí, eso es muy visceral. El epílogo es muy, muy visceral. Sí. Era como leer un punquero. No sé. Es muy visceral, sí. Pues porque es que en ese momento todo el mundo tenía la piel quemada, ¿no? Ahí sí. Todo el mundo, todos estábamos encerrados además y estábamos viviendo eso. Entonces, pues yo creo que eso fue lo que me nació escribir. Yo no sé si estoy loco por lo que va a decir. Justamente antes de que conectáramos todo, estábamos hablando del podcast sobre el ruido. Yo me acuerdo que en esa primera entrevista que habla con el profe, usted le dice que en la pandemia ha estado escuchando mucho metal. Sí.
Entonces no sé si de pronto le influyó también, de hecho, con todo, con tema pandémico, metal, paro, y desembocar de pronto en ese epílogo. No sé, tal vez no, o tal vez sí. No sabría decirlo, pero como esa visceralidad igual estaba ahí. No sé, a mí lo que me pasa es que yo nunca fui y pues ya nunca voy a ser, pues, ni de tribus urbanas, ni casado con un género, ni nada por el estilo. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo no, digamos, el punk. A mí me gusta la Polla Records y me gustan los Violadores y me gustan los Sex Pistols. Seguramente algún experto en punk dirá pues que eso es nada, que es muy poco, pero esa música fue la que me ayudó a forjar un pensamiento. Y no solo esas bandas de punk, sino también el metal. Digamos, como le digo, nunca me casé con ninguna tribu. Y ese hecho de estar rodeado de adultos, eran de todos modos adultos bien distintos entre ellos. Entonces, por un lado me pasaban a King Crimson y por otro a los Sex Pistols y por otro a Barón Rojo y por otro a Charly García y por acá a Rainbow y a Led Zeppelin y así. Entonces, como que ese revuelto terminó forjando lo que yo soy. Eso sumado a la radio que yo oía cuando era adolescente. Entonces yo cuando chino podía pasar de Iron Maiden a Hombres G sin problema y después a la Polla Records, porque era que me gustaran las canciones. No era apegado a una estética o a una forma de vida ni nada de esto. Pero esas canciones eran como las que me iban enseñando a mí que las cosas no funcionaban correctamente en el mundo. Para no comer entero. Un poco eso y también, digamos, algunas letras de Miguel Mateos, por ejemplo, que para mí siempre será vital. Lo que le digo, la Polla Records y los Violadores. El Barón Rojo también tenía como mucha carga sociopolítica en muchas letras. Y pues también en esa época agarro yo y me leo 1984 y El Mundo Feliz. Entonces esa cosa también como que machaca ahí. Entonces sí, digamos, durante la pandemia mucho metal, pero eso de esa visceralidad de lo que pasó en el paro, pues había estado siempre. Lo que pasa es que en ese momento ya era... Sí, demasiado. Ya por algún lado tenía que salir. ¿Qué escucha de metal ahorita en la pandemia? ¿Qué descubrió? En la pandemia, una cosa que hice fue empezar a comprar discos, pues como todo el mundo, por correo, por Mercado Libre, por eso aquí, era una por locura allá. Abrir las redes y uno decir, claro. ¿qué hay yo ahí? Y además lo mejor de comprar discos en la pandemia era que como no pasaba nada, no venía ninguna visita ni nada. O sea, que llegara un disco era como una novedad en un tedio y en un encierro tremendo. Entonces una cosa que hice fue, por ejemplo, comprar muchos discos de metal nacional. Compré de Masacre, compré de Killcrops, compré de Acutor, compré, bueno, de La vinilo. Pestilencia también. Se dio la tarea de comprar en vinilo. En vinilo algunos, cuando se podía, cuando se conseguía y cuando el bolsillo daba, pues Sí, sí. me puse a ver mucho de eso, que en su momento no lo oí mucho, o no lo oí prácticamente. Y empecé a oír más como cosas de death metal. Y también coincidió, que eso fue muy, muy afortunado, una coincidencia muy afortunada porque en 2020 Metallica sacó el segundo sinfónico, entonces ahí logré entrevistar a Kirk Hammett. Sí, entonces como está usted encerrado en la pandemia, está oyendo mucho metal y logra entrevistar a Kirk Hammett. También en ese proceso, eso fue 2021 tal vez ya, que sacamos una portada con Sepultura. Por el Cuadra. No, por el Sepulcuarta, que fue el que sí, hicieron ya. como en la pandemia. Y también como en 2021 pude entrevistar a Dave Mustaine. Claro, yo feliz, como un perro con dos colas. Yo, o sea, estaba encantado. Lo de Mustaine no ha salido porque... Por si algo, la entrevista fue hoy, sí. Y a los 2 días fue el escándalo de Dave Ellefson.
Entonces se enredó el disco, se aplazó el disco, él salió de la banda. Entonces esa entrevista se quedó ahí guardada porque pues no tenía como mucho sentido. Pero pues ya que el disco está a punto de salir, pues ya ese texto ya se está acabando. ¿Le gustó el sonido de Megadeth ahorita? Sí, me parece a veces que ya está muy pepero, como muy recargado técnicamente por momentos, me parece. O sea, La aventura tiene un nuevo nombre, Nissan Rogue Rock Creek. Con la Rogue Rock Creek estarás listo para conquistar el camino que venga. Si es una ruta rocosa, tienes llantas todoterreno. Ante una gran bajada, control para descenso inclinado y su parrilla tubular para techo, lista para lo que necesites. Cuando la vida te ofrece aventura, tú tienes la Nissan Rogue Rock Creek. La capacidad de carga está limitada por el peso y la distribución. Siempre asegure la carga. Cargar el vehículo con mucho peso, especialmente en el techo, afectará el manejo y la estabilidad del vehículo. sí, digamos, cuando yo busco como la cosa técnica y la complejidad, hoy en día prefiero a Gojira o a Tool, una cosa así. Pero no, pues Megadeth siempre me va a gustar. Siempre, siempre. ¿Más que Metallica? No. No, porque hoy justamente pensaba en eso. Yo tengo un amigo que es bajista y él es como más de Megadeth. Me parece que Metallica hace mejores canciones que Megadeth, creo yo. Y de Metallica podrán decir todo lo que quieran, pero es que igual de una banda así de grande siempre va a haber Claro. siempre es igual. O sea, esa película ya la vi. Total. Sí, que es Metallica, entonces es muy grande, entonces hay que darle palo. Entonces, si es YouTube, es muy grande, entonces hay que darle palo. Si es Coldplay, igual, así. Entonces, claro, si nos vamos a poner a hablar en términos técnicos de quiénes son, pues no, pues yo sé que Lars Ulrich toca feo, ¿me entiendes? Pero Metallica no sonaría Metallica si no está Lars Ulrich. Por Dios. ¿Sí? Eso no. No, yo soy más de Metallica. En la pandemia me completé la colección de discos de Metallica, por ejemplo. Esa tarea fue muy juicioso uno en la pandemia gastando Sí, la plata. gastándose la plata. Sí, Metallica. Y además que hay también eso de la primera entrevista en inglés que me toca ahí con Robert Trujillo en el camerino de Metallica y ver todo eso. Hay casos en los que eso genera un apego, más allá de ser periodista, un apego como persona, como fanático. Y sí, hay una cosa ahí, y además es que sí, entrevistar a Kirk Hammett. Yo creo que esa fue más emotiva, ¿no? Me imagino. No, las dos. Robert Trujillo también me pareció... Fue menos tiempo con Robert Trujillo. Pero pues la primera emotiva, es más emotiva la de Robert Trujillo, porque imagínese estar en el camerino de Metallica. Claro, pues sí. Yo entendí el contexto, claro. Como además la de Kirk Hammett fue por teléfono. Esa sensación de estoy en el camerino de Metallica, pero me tengo que comportar. ¿Me entiendes? O sea, yo no soy exageradamente efusivo ni nada de esto, pero pues es que estar usted ahí parado y que le pasara la Ulrich a 50 centímetros y luego le pasaba el otro. Entonces, pero usted tiene que portarse ahí, ser un profesional, ¿no? Puede ser grupo y paná. Si me emociono, claro, no es que pase y yo le pida un autógrafo, una foto. No, es cada cosa ahí en su momento. Porque, claro. Pues, y si me sacan de acá, no vuelvo a entrar. Claro, eso tiene una carga emotiva ahí tremenda. Es que eso por grupo a mí me sacaron de un hotel la otra vez. Vino Draco. Ajá. ¿Cuándo fue eso? Creo que fue los shows que hizo en el Jorge Eliezer Gaitán. Sí. Y yo tengo un amigo que es muy fanático de Bunbury. Tiene una colección brutal y le gusta también mucho Draco. Entonces es una operación. ¿Saben qué hotel está? Me dijeron qué tal y nos fuimos. Y estando allá, pues yo le dije, bueno, acá es como fregado entrar. Entonces dice, no, espera un momentico. Lleva un nombre, no sé cómo. Baja Draco, lo más relajado del mundo. Entonces este man saca el booklet de Rogal Parque cuando vino por el Vagabundo. Uy, eso es del 98 por allá. 98. Que creo que eso lo salió en México. Y Draco una vez dijo eso, yo lo quiero. Entonces le dijo, no, espere, porque yo lo consigo. Porque... Claro. Y nos firmó relajados cuando bajan y ustedes se tienen que quedar acá. Yo como así que... No, es que ustedes dijeron mentiras, que no sé qué. Entonces eso fue como...
salir de ahí mal. Pero salí feliz porque pues Draco me firmó mis discos y fue emotiva la vaina. Sí, a veces yo sí abiertamente le digo al personaje, sea por Zoom, sea por lo que sea, por teléfono, presencial. A veces yo prefiero decirle de una vez que soy un groupie que lo va a entrevistar. Me pasó hace 8 días con Ian Astbury de Colt, que es una onda que yo he seguido 30 años. Sí. Y va a sacar álbum nuevo y entonces me lo ofrecieron. No, pues... De una. Y es tremendo. Y yo en muchos casos sí prefiero decirle, oiga, me emociona mucho estar hablando con usted porque llevo 30 años oyéndolo. Es que uno siente una emoción muy grande. Me pasó con Bunbury también. Aparte que el man nunca sonríe casi. Estábamos hablando y pasaron los años y me mandan una foto como 2, 3 años. Una nena que vio, yo no sé, macho, por algún grupo en Facebook. Es que tengo una foto tuya. Yo como que, ¿qué pasó acá? Y me manda la foto hablando con Enrique y el man sonriendo. O sea, como, por Dios, qué belleza es. Sí. Estuvo simpática la vaina. Claro. Vienen muchos conciertos. Ahora en lo que queda este año. Una locura. Festivales de metal, o sea... Demasiado. ¿Cómo es que es algo loco, no sé. Pues se supone que hay una inflación, la locura. Salimos de la pandemia de todas maneras como con ganas de comernos el mundo de alguna otra manera. Hay vientos de recesión. Pero en Colombia creo que no se ha habido nunca una... No. ¿Va a ir alguno? Y eso espero. Me preocupa que pueda pasar porque yo siento que debe haber mucha gente reventando la tarjeta de crédito. Me preocupa un poco la desconexión. Eso me hace sentir que hay un país muy desconectado también. Claro, me parece maravilloso que venga todo esto, pero ya hay un exceso y creo que eso es un poco reflejo de una desconexión que tenemos, o que al menos buena parte del país tiene, ¿no? Esperemos que todo salga bien. No sé si todos esos conciertos se vayan a vender. No sé a qué costo se vayan a vender. ¿Sí me explico? Es decir, la gente reventando su tarjeta de crédito y esto, pues lo miro como con un poco de escepticismo, la verdad. O sea, hay cosas... La verdad, yo el otro día veía una lista como de 25 conciertos ahí. Yo decía, yo pagaría como por 2 de esos 25. Me parece chévere ver a Arch Enemy con Behemoth. Sí. Me gusta también eso. O sea, digamos, por lo menos por mi lado, también me parece chévere ir. Como yo nunca he sido metalero radical ni nada de eso, como que le encuentro el gusto a meterme en esas vacas locas. Como melómano, me imagino que tiene unos discos, unas joyas, me imagino. Algunos. Pero usted también tenía un artículo que vi hace algún tiempo hablando del CD. Lo compartí yo. Lo hizo, no me acuerdo si fue como Rob Sheffield. Porque es que es muy loco que, pues, ahorita vinilos todos los que se quieren, ¿no? Pero ese artículo es muy chévere porque, pues, como que dice, oiga, si el CD de todas maneras tiene su magia, quería conocer su opinión al respecto. Hace poco también leí una cosa del blog de Discogs, esta plataforma. Y ellos hablaban del repunte del CD también en su plataforma. Y a esa gente le creo. Claro. Sí, porque pues es una plataforma de gente común y corriente vendiendo discos. Entonces, pues yo creo que ahí hay varias cosas. Primero, pues la calidad del sonido del CD pues es indiscutible. En segundo lugar, el costo, que es mucho menor que el de un vinilo. Entonces, pues ayuda ahí un montón. También como el auge del vinilo no solo ha hecho que sea muy caro, sino también esta cosa de que hay pocas plantas de producción y las grandes disqueras acaparan toda la producción para sacar el disco de Adele o de gente así. Entonces ahí complican la cosa. Y también todo este asunto de la cadena de suministro, digamos, del comercio internacional, pues en ese contexto esos precios también terminan afectados, más cuando es una cosa delicada y que pesa mucho. Bastante. Sí, trastéese con una colección de vinilos, a ver, y no, es lo peor de las cosas complicadas que hay. No, yo sigo comprando CDs. Sí, yo sigo comprando CDs. Los vinilos, lo que pasa es que tienen un encanto y una vaina
Y pues más para alguien como yo que pues yo sí crecí comprando vinilos. Yo crecí entre vinilos. Sí, los vinilos no fue una vaina que yo descubriera pues ahorita Recientemente. cuando sí. empezó. Yo conservo los vinilos que compré hace cuando tenía 13 años. Entonces, pues hay mucho apego ahí. Hay una magia, hay una mística y todo ese rollo. Pero los CDs, lo que sí me ha pasado es que me he vuelto mucho más desapegado y más pragmático. Entonces, estoy haciendo muchos más trueques. Es decir, yo llego y miro y digo, este sí lo compré hace 25 años y lo oí una vez. Se va. Se va porque hay discos que sí quiero tener y sí quiero oír. Entonces, y lo mismo con algunos DVDs. Entonces, es como no apegarse tanto a esa cosa como el documento, porque a veces tampoco tienen... Hay cosas que no tienen valor ni como documento ni como... para conseguir discos que sí quiera tener, que sí quiera oír, que no sea como esa acumulación de discos. Eso a veces pasa. Sí. Es preferible tener menos Pero y mejor. Que va a la fija. Claro, sí. O sea, yo no soy tampoco como de esa... eso me parece muy, muy, muy del capitalismo salvaje, pues. Esa cosa de tengo que estar descubriendo siempre música nueva. Pues además es una imposición que tengo en el trabajo. Pero para mí, digamos, una cosa es como lo que uno oye por el trabajo y otra cosa es lo de uno. Sí. Y esa cosa como de, es que necesito estar descubriendo siempre música nueva y como una cosa medio obsesiva. Y además que es un discurso que a mí me parece medio amañado porque es descubra música nueva, pero es la perspectiva de música nueva entendiendo la música nueva como lo que acaba de salir al mercado. Es decir, es música nueva en el mercado. Más no novedosa o alguna cosa así, ¿sí? Claro, la mayoría de música nueva que acaba de salir al mercado no tiene nada de novedoso, por un lado. Ajá. Y por el otro lado, pues si yo hoy descubro, que le digo yo, a Jethro Tull, pues ese disco de hace 40 años es música nueva para mí. Sí, es cierto. Pues lo nuevo es lo que usted no conocía. También eso es nuevo. Ajá. O si usted nunca ha oído a Chopin y le regalan un disco de Chopin, pues Chopin es nuevo para usted. Entonces es como esa idea de que la novedad es lo que acaban de poner en el mercado, lo que es prioridad para una disquera, lo que una plataforma le quiere meter por los ojos. No. Ahí en la industria de la música todo ese rollo como de una... Siempre me acuerdo mucho, una de las entrevistas para mí más... Cuando yo entrevisté a Sting, sentí una cosa muy complicada y es como, ¿y después de esto qué? Después de Sting, ¿quién? No, pues obviamente después de Sting para mí hay más. O sea, no sé, hay Robert Plant, hay un montón de gente también. Sí. Pero Sting sí marcó un punto como que yo dije, acá hay un desafío tremendo para mí porque... y Sting, yo le preguntaba, porque Sting habla mucho de la sorpresa en la música. Entonces le preguntaba yo si a la industria de la música le gusta que la sorprendan. Me dijo, no, de ninguna manera. La industria de la música, decía Sting, como que posa de muy rebelde, posa de muy innovadora, posa de transgresora, pero realmente es absolutamente conservadora. ¿Sí? Es un negocio. Es un negocio, claro. Eso hay que entenderlo. Entonces, realmente, si uno quiere como transgresión y cosas de estas, o sea, yo creo que en este momento no hay nada más transgresor que de pronto usted ponerse a oír un disco de hace 50 años. Que nadie le está recomendando, que nadie le está metiendo por los ojos, que a nadie le están pagando para lograr que usted lo oiga. Transgresor es usted buscar debajo de las piedras y encontrarse un disco que no tiene ninguna maquinaria detrás y ponerse a oírlo. ¿Algo recientemente le ha pasado así? A ver. Pues, por ejemplo, el caso de Jethro Tull es particular porque yo tenía una recopilación de Jethro Tull en CD ahí en el olvido. O sea, entre esos que candidato para irse, pues. Y una vez mirando por ahí en una tienda de vinilos, encontré uno que estaba muy barato de un álbum que se llama Heavy Horses. Y además el disco, claro, este es un disco del 70 y no me acuerdo bien, pero imagínense, el disco tenía adentro el comunicado de prensa escrito a máquina de la época. Upa.
Entonces yo lo vi y enseguida le escribí a un amigo que sí es muy fan de Jethro Tull. Yo le dije, ¿este disco qué tal? Me dijo, es buenísimo, cómpreselo. A mí Jethro Tull siempre me había parecido como una ñoñez, como música como nerd, ¿me entiendes? Sí. Y me lo compré y me enganché y compré más y así. Pero esa música que en ese momento tenía 40 y pico, 50 años, 40 y pico más bien, era para mí nueva, toda. No había oído nunca una canción de esas y sonaba completamente diferente a todo lo que me estaba ofreciendo la industria. Ese es un ejemplo entre muchos. No sé, creo que también esto de ponerse a oír metal colombiano del 96 también, Sabroso. también tiene un poco de ese juego, ¿no? De quiero oír como lo que se me dé la gana, no una cosa que traiga el impulso y la atracción, pues, de toda esta maquinaria. Volvamos al libro. Uh-huh. En el libro, no sé cómo lo describo. O sea, es muy orgánico, ¿no? De alguna u otra manera, porque pues usted se va como independiente a poner. Y me acuerdo muy bien de la entrevista de Alex, cuando empieza a hablar del paramilitarismo y todo, dice, pero usted puede poner esto que usted le dice, claro, es mi libro. Pero como independiente que está experimentando todo el tema, porque pues lo sé, carga los libros, da las vueltas, Da las vueltas, carga las cajas. Ese tema de independiente, pues me imagino que ha sido duro, pero la pregunta puntual es, ¿qué ha sido lo más duro pues del libro como tal? Lo más duro del libro, no sé, tal vez... A ver, lo que pasa, usted edite para que estos silencios no queden tan largos. Porque... No, es que yo no sé si lo corcheo o no hay nada. No, sí. Lo que pasa es que, a ver, como dando palos de ciego y como cosas que yo ni me imaginaba, pero como que iba logrando aquí. Me invitaron a una feria del libro y bueno, ¿y eso cómo funciona? Pues yo no tengo ni idea. Por favor, explíqueme cómo... y lograr pues que el libro esté ya, no sé, en tango y sí, como ir moviendo eso. Todo eso ha sido aprendizaje. Yo no sabía nada y todavía no sé nada de eso. Seguramente si saco el segundo libro y si saco otro, pues ya tengo un aprendizaje y un camino recorrido y cosas ahí. Pero es lo que le digo, el aprendizaje es que uno se tiene que echar al agua, como sea. O sea, si lo quiere hacer, hágalo con editorial, sin editorial, con plata, sin plata. Siempre hay forma de hacer las vainas con un poquito como de creatividad y sí, pues también el hecho de no saber en medio de todo es como una bendición, como dice la agente Smith en The Matrix. Porque uno se tira al agua como un niño chiquito y ahí sale adelante. Pero lo más importante es que el libro está y ya está hecho. Y eso no se lo quita a uno nadie. Claro. Nadie. Entonces yo a ratos me siento en el sofá frente a la biblioteca y miro, ahí está mi libro. Eso no lo quita nadie de ahí. Chévere. No, es agradable, pues porque estuve en el lanzamiento y quedé conectado, ¿no? Al igual que fue algo muy íntimo, muy chévere. En el primero, el que fue en Casa Palma, que estaba Dilson, fue muy ameno. Y es chévere ver como en esa independencia que uno va, pues voy a tango porque me quedan 2 cuadras de la oficina, que eso a veces es como contraproducente. Pero uno el libro va a RPM, ahí está el libro en la entrada y dice, ve qué chévere. Claro. O sea, me alegra mucho, de verdad, porque es un documento genial. Gracias. Me puse a escudriñar sus playlists en Spotify. Uf, pero me sorprendió. El cajón de la ropa. No, pero es que estaba ahí. No, o sea, me llamó la atención los nombres de esas Porque yo no recopilaciones. hago esas playlists como con... Sí, o sea, yo no funciono así como un personaje mediático que sigue me oye mis playlists y estas vainas. No. Solo como, pues lo del libro lo pone a uno un poco, pues toca ponerse en plan vendedor, ¿me entiende? A ratos. Pero sí, o sea, las playlists hay unas que están sin acabar y sí, los títulos hay unos muy ridículos. No, yo llegué allá por el tema de la playlist que hay de... ¿Qué dice el de libro? Sobre el ruido. Sobre el ruido, perdón. Y... Sí, por ejemplo, está incompleta. Pues, no, pero lo que me llamó la atención fue las otras. Claro, la carátula. ajá. Me acuerdo esa de vallenato para ingerir con ron con moderación. Entonces uno entra
Y es por eso vallenato yuca ese, Claro. el bueno. Hay de todo, hay vallenato del bueno y del O sea, usted- Zeta. Pero me sorprendió fue el tema de, pues usted siempre uno lo escucha hablar desde rock and roll, ¿no? Pues yo no sé de vallenato, pero pues crecí oyendo vallenato. Sí, mis hermanos y mi papá y toda la familia, que a pesar de ser de Neiva, había siempre por ahí vallenato. Eso sí, del vallenato nuevo no va a encontrar una canción no ahí, hay una. ni de peligro, porque es que no. Sí, claro. No, pues es que yo sí lo que oigo casi todo el tiempo es rock, pero pues hay un montón de música que ha sido clave en mi vida. Y vuelvo a lo mismo, como que no es tanto de, digamos, en el vallenato sí es como otra cosa, pero yo no es que sea, ahí no hay, ahí hay una playlist de solo Rubén Blades, por ejemplo. Ujú, sí lo vi. Entonces, pues como que apunta más a algunas figuras o a algunas épocas. Hay otra como de música así ochentera, hay otra como de esas baladas. Esa de las baladas que habla de corazones rotos, peluqueados por capas. Sí. Claro, eso es como de todas esas Warrant y Esas Foreigner. baladas son muy bacanas. Todas esas power ballads. Y esa de Yo salsa sigo oyendo. que la de Griffin, pastos Claro, los mocasines. zapatos Bueno. blancos para la sí, la salsa. ¿Usted estaba trabajando con Artífice? ¿O fue solo el tema de la charla? Artífice, por Artífice se puede comprar el libro Ajá. y con Artífice hice una charla hace poco como de unas recomendaciones a artistas para acercarse a los medios. No me pude meter, pero una amiga mía sí entró y se llevó cosas, aprendizajes muy, muy valederos. Sí, yo quisiera hacer eso mucho más porque creo que, a ver, ¿qué es lo que pasa? Que mi trabajo es recibir eso todo el tiempo. Entonces, yo recibo lo que me manda desde el jefe de prensa que cobra millones al mes hasta la banda en la que el baterista es el que tiene que mandar el comunicado de prensa o el baterista es el que me tiene que buscar a mí. Entonces, me llega todo ese espectro. También el de la multinacional, la major, pues, con toda su maquinaria. Entonces tengo todo ese espectro. Entonces ahí veo, pues, que creo que me parece que está bien hecho en términos de esas comunicaciones, que creo que está mal hecho en términos de esas comunicaciones, insisto. Y yo quiero ayudar a los artistas en eso, porque los artistas pagan por eso. Sí. Y muchas veces eso está muy mal hecho. Mal hecho en términos de que a veces no siempre es muy profesional lo que se hace. Que a veces pagan y el comunicado de prensa no está bien escrito. O le pagan a un personaje que me escribe o me llama o me manda un audio y me dice Ricardo mi vida, Ricardo mi amor, Ricardo mi dulce, Ricardo. Y ya, pues no. Pues hombre, sí. Como que por ahí claramente no es. Digamos, no es algo en contra de los jefes de prensa, ni mucho menos. No se trata de eso, porque son muy importantes. Pero es que a mí me duele ver cuando los artistas pagan y les hacen un trabajo que a veces deja mucho que desear. Y peor aún, un trabajo con el que se les pueden cerrar puertas. Porque un jefe de prensa es como un médico o un abogado. Usted le paga y el tipo se le puede tirar la vida. Ok. Es así de sencillo. Usted le está pagando y está poniendo... Un artista le paga a un jefe de prensa y está confiándole su carrera. O sea, una mala movida o una mala decisión de un jefe de prensa y le puede dañar el camino duro a un artista. ¿Qué le mira usted a un comunicado? ¿Qué le impacta? Lo primero que yo miro... Digamos, hoy en día, ¿qué pasa? Que hay tanta vaina tan igual... Como todo esto urbano y toda esta cosa es muy homogéneo, es demasiado homogéneo. Entonces uno ya como que sabe, esto es lo mismo, el título de la canción, ya sé. Hay canciones que uno no tiene que oír, porque usted ve el título de la canción, la foto del artista y el lenguaje de todo y ya sabe por dónde va el agua al molino. No, yo trato de lo que me parece interesante así de entrada, oírlo y después me fijo en el comunicado de prensa. Depende de cada situación, pero es el trato, la forma en que se aproximan a uno. O sea, yo obviamente no estoy diciendo que es que a mí se me tienen que aproximar con reverencia ni con... No es eso. Pero tampoco con compinchería
con personas que no conozco. Sí, es... El tema profesional. Que es Claro, es profesionalismo, es una cosa colaborativa. Por encima de todo está la música. Por encima De acuerdo. de todo. Por encima absolutamente de todo. Si a mí la cosa me parece innovadora, si a mí la cosa me dice algo, y no necesariamente me lo tiene que decir a mí en términos generacionales. A mí me parece, por ejemplo, muy valioso lo que hace gente como Nicolás y los Fumadores, por ejemplo. Que son tipos de una generación que no es la mía, que le hablan a una generación que no es la mía, con las problemáticas de esa generación, con el lenguaje de esa generación. Pero me parece muy valioso por eso, porque es que es gente que está conectada con el país en el que está viviendo y que lo hace de una forma muy inteligente. Pueden describirle a usted unas problemáticas que vivimos sin ponerse panfletarios, Eso me parece valioso. ¿Sí? No tiene que ser pues un tipo de mi edad o más viejo pues para que yo le pare bolas, no es eso. Es que diga algo, que aporte algo, que no sea una vaina desconectada pues del planeta en el que estamos viviendo, del país en el que estamos viviendo. Claro. Ricardo, escucha podcast. Escucho podcast, sí, de vez en cuando. ¿Sí? Últimamente... ¿Alguna recomendación? Lo que pasa es que de pronto ahora con el tema de las elecciones oí demasiado podcast político y me saturé y me desconecté de la cosa. Porque estas elecciones ya llegó un punto que era muy cochino todo. Entonces preferí no sé, la verdad, honestamente no me atrevería a hacer una recomendación de podcast, la verdad. Me parece muy difícil. Yo recomiendo que la gente oiga música, más bien, que a veces me parece que uno necesita como dejar de... recibimos demasiada vaina, recibimos demasiada información. Entonces, tal vez por eso el metal, un poco, porque me parece que el metal por momentos es como abrumador, como que puede sonar contradictorio, porque estoy diciendo recibimos mucha información, recibimos una carga, pero cuando usted está oyendo, no sé, a Sepultura o a Anthrax o a Testament o a Gojira o estas cosas así, esa música como que a mí por lo menos me abarca por completo. Uh-huh. Y yo, digamos, juego también mucho al contraste. Entonces oigo a Sepultura o a cualquier cosa de estas y oigo también a PJ Harvey y me voy a una cosa opuesta o me voy a oír a mucho indio. Como música que me haga sentir alguna especie de sosiego, de silencio, aunque, insisto, sí, oír a, no sé, masacre, muerte, verdadera muerte, para mucha gente no será precisamente sosiego, pero hay ahí un estímulo un refugio, por lo menos para mí. Entonces yo creo que yo trato de eso. A veces trato de no oír nada. Vuelvo a lo mismo, porque por mi trabajo todo el tiempo estoy expuesto y salió esto y salió aquello y hay que leer esto y hay que leer aquello. Entonces a veces lo que necesito más es desconectarme, porque una persona es la que... O sea, uno es el editor de Rolling Stone en español, pero yo también soy yo. Claro. Y al final del día, a veces a mí, aunque no parezca, a veces me cuesta hablar porque de alguna manera prefiero ser solamente un canal y que sea esta gente la que hable. Aunque tengo que ser honesto también. A veces uno como canal no es que manipule, pero si yo sé que a usted le gusta un tema en particular, hablo con usted de ese tema y a veces casi que usted me presta su voz cuando yo lo entrevisto. Eso pasa muchas veces. Yo creo que en el libro pasa un montón. Que hay muchos personajes de esos que me prestan a mí su voz. Ok, entiendo. O sea, yo soy un canal, el libro es un canal para que ellos se expresen, pero muchas de esas cosas que ellos dicen las quisiera decir yo o las estoy diciendo yo. Ya. Ya entiendo muchos planteamientos de las preguntas. Claro. Una pregunta es... O sea, las preguntas siempre se hacen con buena intención, pero se hacen con una intención. Total. Ha sido un honor. No. Muchísimas gracias por el tiempo. Bienvenido siempre acá a la casa del Estudio Lab. Muchas gracias. Podcast. Muchas gracias por la invitación. Las veces que quieran, por acá a la orden.
Espero se haya sentido muy bien. Sí, claro que sí. Muy amables. Gracias, Iván. Esta fue la charla con Ricardo Durán. Gracias a ti por llegar a este punto. Si te gustó este podcast, te invitamos a compartirlo con tus familiares, amigos y en redes sociales con el @SonidoLibrePodcast. Si deseas adquirir Sobre el Ruido, libro escrito por nuestro invitado de hoy, puedes hacerlo en tiendas como Tango Discos y RPM Records en Bogotá o contactar a Ricardo en su cuenta de Instagram a través de @Ricardo_Durán_Sobre el Ruido. Soy Iván Zainea. Esto fue la edición 84 de Sonido Libre Podcast. Hasta una nueva edición.